Mi hermana me confrontó. «Compraste mi casa», me reclamó. «Querrás decir la casa que compraste con mi fondo para la universidad», respondí. «No, solo estoy recuperando lo que es mío». El fondo universitario que me quitaron finalmente regresó en una nueva forma. La noche anterior a la fecha en que se suponía que me iría a la universidad, me encontré mirando fijamente una maleta a medio empacar y sintiendo una creciente sensación de temor que no podía explicar del todo. Tal vez fue la forma en que mi mamá no dejaba de mirar a mi papá durante la cena, o como mi papá evitaba por completo el contacto visual, girando en silencio su copa de vino como si estuviéramos en medio de una negociación corporativa. Algo andaba mal, pero no tenía idea de que en menos de una hora, toda la trayectoria de mi vida cambiaría. Mi nombre es Carlos Reyes, y tenía 18 años en ese momento, justo una semana después de mi cumpleaños, recién aceptado en la universidad de mis sueños y vibrando con ese tipo de emoción nerviosa que solo tienes cuando sientes que la vida finalmente está a punto de comenzar. Había entrado en un excelente programa de negocios con una beca parcial, y mis padres siempre me habían dicho, no te preocupes, tu fondo para la universidad está listo. Todo lo que necesitas hacer es enfocarte y hacernos sentir orgullosos. Así que lo hice. Estudié como loco, nunca me fui de fiesta, nunca les di una mala actitud. Seguí las reglas al pie de la letra. Al crecer, siempre pensé que mi familia era bastante normal. Mi papá trabajaba en finanzas. Mi mamá dirigía un negocio local de diseño de interiores desde casa. Y vivíamos en un bonito vecindario suburbano en Juriquilla, Querétaro. No éramos millonarios, pero vivíamos cómodamente. Vacaciones 2 veces al año. Autos decentes, teléfonos nuevos cada par de años. Nada loco, pero lo suficiente para que nunca me sintiera privado de nada. Y luego estaba mi hermana, Alicia. Ella es 4 años mayor que yo. Y si alguna vez la conocieras, jurarías que fue elegida como la protagonista de cada estereotipo de drama adolescente. Rubia, alegre, obsesionada con ser diferente de las maneras más convencionales posibles. Ya sabes el tipo. Yoga una semana, cristales la siguiente, y de repente se autoproclama experta en bienes raíces porque se pasó un fin de semana entero viendo canales de televisión sobre remodelación de casas. Pero aquí está el detalle. Mis padres la adoraban. No solo la amaban, la adoraban. Podía chocar su auto, faltar a clases, perder trabajos, y de alguna manera siempre terminaba con una palmada en la espalda y un solo estás encontrando tu camino, cariño. Mientras tanto, a mí me sometían a un interrogatorio por olvidar vaciar el lavavajillas. Aún así, nunca le guardé rencor, al menos no profundamente. Tal vez simplemente me acostumbré a los dobles estándares, a las diferentes expectativas. Aprendí a mantener la cabeza agachada para no estorbar. Pensé que tal vez, si trabajaba lo suficientemente duro, finalmente me verían de la misma manera en que la veían a ella. Estúpido, lo sé. Volviendo a esa noche. Acabábamos de terminar la cena, espagueti y pan de ajo. Lo recuerdo tan claro como el día, y estaba a punto de subir las escaleras para terminar de empacar cuando mi mamá habló. «Carlos, ¿puedes sentarte un segundo? Queremos hablar contigo», me dijo. Hice una pausa y los miré a ambos. Mi papá seguía girando esa copa de vino como si fuera a darle la respuesta a la vida. Mi estómago dio un pequeño vuelco, pero me senté. Mi mamá cruzó las manos sobre la mesa y, por un momento, pareció culpable. No estaba seguro. Empezó a hablar despacio, cuidadosamente, como si hubiera ensayado todo el discurso en su cabeza. Tu padre y yo hemos estado pensando en qué es lo mejor para la familia, dijo ella con una voz empalagosamente suave. Y tomamos una decisión que creemos que ayudará a todos a largo plazo. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de decisión?, pregunté. Mi papá finalmente levantó la vista. Usamos tu fondo universitario. Me reí, no porque pensara que era una broma, sino porque esperaba que lo fuera. ¿Que ustedes qué? Lo usamos para ayudar a Alicia con el pago inicial de su casa, dijo mi mamá, como si estuviera anunciando una donación a la caridad. Ella realmente ha estado batallando y pensamos que merecía una ventaja. Mi mandíbula literalmente se cayó. Le dieron el dinero de mi universidad a Alicia, que ha tenido un año difícil, continuó mi mamá.
Esa ruptura con Marcos realmente la afectó y ha estado intentando con todas sus fuerzas volver a ponerse de pie. Necesitaba estabilidad. Me quedé atónito, en silencio. Es decir, ¿qué? Alicia tenía problemas de estabilidad porque rompió con su novio y eso de alguna manera justificaba vaciar el fondo que me habían estado prometiendo desde que tenía 12 años. Yo. Me voy a la universidad mañana, logré tartamudear. ¿Cómo se supone que voy a pagarla? Aún tienes tu beca, dijo mi papá. Y nosotros podemos firmar como tus avales para algunos préstamos si necesitas ayuda. Además, vas a estudiar negocios. Recuperarás ese dinero en muy poco tiempo. Me quedé mirándolos. Quería gritar, voltear la mesa, exigirles que recuperaran el dinero. Pero todo lo que pude hacer fue asentir, levantarme y subir las escaleras. No empaqué ni una sola cosa más esa noche. Simplemente me senté en el borde de mi cama, adormecido. La peor parte es que ni siquiera se disculparon. Ni una sola vez dijeron, lo siento, Carlos. Esto no fue justo. De hecho, mi mamá tuvo la audacia de tocar a mi puerta alrededor de la medianoche. Trata de no estar molesto, me dijo. Tu hermana realmente aprecia esto. Dijo que te va a invitar a cenar una vez que se instale. Como si eso fuera a arreglarlo todo. No dormí. Esperé hasta la mañana, luego les dije que necesitaba algo de espacio antes del día de la mudanza y me fui con una bolsa de lona. No fui al campus universitario. No fui a la casa de ningún amigo. Simplemente desaparecí. Sin mensajes de texto enojados, sin una gran salida triunfal. Desaparecí. Durante los siguientes 2 años, casi no hablé con ellos. Sin días festivos, sin llamadas para reportarme, sin actualizaciones en redes sociales, solo silencio. Y en ese silencio, comencé algo. Algo en lo que ellos nunca creyeron. Algo de lo que pronto se arrepentirían de haber subestimado, pero ya llegaré a eso más adelante. No tenía un plan maestro cuando me fui esa mañana. Solo adrenalina y traición corriendo por mis venas como combustible de cohete. Ni siquiera había empacado mi computadora portátil. Solo algo de ropa, mi teléfono, una batería portátil a media carga y el dinero en efectivo que había guardado de mi trabajo de verano en la ferretería. Recuerdo el aire fresco de la mañana golpeando mi rostro mientras caminaba por la cuadra, sin saber a dónde iba. Solo sabía que no iba a ir a la universidad y que no iba a volver a casa. Puede que mi nombre estuviera en la lista de la universidad, pero nunca pisé el campus. En cambio, pasé las primeras noches durmiendo en mi automóvil, estacionado detrás del gimnasio en el que todavía tenía una membresía. No era glamuroso. Sobreviví a base de barras de proteína y burritos baratos. Me duchaba a horas extrañas para evitar que el personal me hiciera preguntas. Durante el día, conducía por la ciudad buscando trabajo. Ventas, entregas a domicilio, trabajos en almacenes, cualquier cosa que no requiriera hacer demasiadas preguntas sobre mis estudios. Me decía a mí mismo que era temporal. Solo necesitaba tiempo para pensar, para reagruparme, para descubrir qué le acababa de pasar a mi vida. Pero no era solo el dinero. Era la traición, la sensación de ser desechable, como si yo fuera un plan financiero de contingencia y no un hijo. Como si solo valiera lo que pudiera producir. Y cuando llegó el momento de elegir, se lo dieron todo a Alicia sin pestañear. Lo que más dolió fue que nadie me buscó. Durante la primera semana, mi teléfono estuvo inquietantemente silencioso. Luego recibí un mensaje de texto de mi mamá. Por favor, avísanos cuando termines de ser dramático. Alicia está preocupada por ti. Eso fue todo. Ningún ¿estás bien? Ningún te extrañamos. Solo otro chantaje emocional envuelto en una falsa preocupación. No respondí. En los meses siguientes, trabajé en 2 empleos de medio tiempo. Me mudé a un departamento tipo estudio, diminuto y deteriorado, sin aire acondicionado, con moho en el baño y las paredes más delgadas que jamás haya escuchado. Podía escuchar las conversaciones telefónicas de mis vecinos de arriba palabra por palabra. Pero era mío. Era libre y estaba en la quiebra, pero determinado. Comencé a aprender por mi cuenta todo lo que pude sobre mercadotecnia digital. Comenzó con poco.
Tutoriales en la plataforma de vídeos, seminarios web gratuitos, documentos de texto sospechosos descargados de foros de Internet. Siempre había sentido curiosidad por los negocios, pero ahora estaba obsesionado. Fue como si un interruptor se hubiera encendido. Cada hora que no estaba trabajando, estaba aprendiendo. Embudos de ventas, secuencias de correo electrónico, redacción de anuncios, optimización de motores de búsqueda, todo el asunto. Incluso tomé algunos trabajos independientes dudosos en Internet solo para probar lo que estaba aprendiendo. En algún punto de esa rutina, algo cambió en mí. Dejé de fantasear con que mis padres se dieran cuenta de que estaban equivocados. Dejé de imaginar reuniones dramáticas o disculpas sinceras. Empecé a pensar en construir algo que me hiciera completamente intocable. Mientras tanto, Alicia se había convertido en la niña de oro versión mejorada. Lo sé porque empecé a revisar sus redes sociales nuevamente alrededor de la marca de los 6 meses. Estaba publicando actualizaciones de la renovación de su casa como si estuviera en un canal de televisión de remodelación. Nuevo revestimiento en la cocina, paredes pintadas, un nuevo cachorro cobrador dorado llamado Waffles. Una descripción decía, hogar, dulce hogar. No estaría aquí sin mi increíble familia. Increíble familia, ¿verdad? Cada foto estaba meticulosamente seleccionada. Ella en pantalones de yoga sosteniendo un pincel. Nuestra madre ayudándola a elegir cortinas. Nuestro padre sosteniendo un taladro eléctrico como un orgulloso empleado de mantenimiento suburbano. Era como un insulto envuelto en un tablero de Pinterest. Seguí viendo sus publicaciones. Había fotos de las festividades, Navidad, Día de Acción de Gracias, Pascua, y en cada una de ellas, ella estaba en el centro, brillando como una tarjeta de felicitación. Mi ausencia ni siquiera se mencionaba. Era como si me hubieran borrado con un programa de edición de mi propia vida. Y luego, casi un año después de que desaparecí, llegó el momento que rompió el último hilo deshilachado de cualquier lealtad que me quedara. Estaba trabajando en el turno de la noche administrando el sistema de inventario de una cafetería local cuando mi viejo amigo Fabián me envió una captura de pantalla por mensaje de texto. Sin palabras, solo una imagen. Era la última publicación de Alicia en Instagram. Estaba parada frente a su casa sosteniendo un letrero de "Se vende", con una gran sonrisa. La descripción decía, avanzando hacia cosas más grandes. Agradecida por el viaje y por la familia que creyó en mí desde el principio. El mensaje de Fabián llegó un segundo después. Tus padres no usaron tu fondo universitario para ayudarla a comprar ese lugar. No respondí. Simplemente me quedé mirando la pantalla con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los comentarios estaban llenos de elogios. Muy feliz por ti, te mereces todo lo bueno, metas familiares. Hice clic en el enlace del anuncio de la inmobiliaria. El precio de venta era 1.800.000 pesos más de lo que les había costado. Las fotos mostraban un patio trasero recién remodelado, electrodomésticos de acero inoxidable, incluso un jacuzzi. Un jacuzzi pagado, supongo, con el dinero que debería haber comprado mis libros de texto y las sábanas de mi dormitorio universitario, y ahora ella estaba vendiendo la casa para obtener ganancias. Esa noche no dormí. Me quedé acostado mirando el techo de mi horrible departamento mientras el vecino de arriba discutía con su novia por tercera vez en la semana. Mi mente iba a toda velocidad. Pensé en los años de ser el hijo fácil, el que nunca pedía mucho, el que trabajaba duro, en silencio, seguía las reglas, servía de apoyo, mientras que Alicia acaparaba toda la atención. Pensé en la voz de mi mamá diciéndome que sonriera y fuera agradecido. Pensé en el silencio de mi papá mientras a mí me borraban de la foto. Y luego, alrededor de las 3 de la mañana, me di cuenta de que ya no estaba enojado. Estaba concentrado. Querían creer que yo era dramático. Perfecto. Que pensaran que desaparecí porque era demasiado sensible. Que asumieran que estaba viviendo en algún sótano oscuro lamiéndome las heridas. Que presumieran sobre lo exitosa que resultó Alicia con su ayuda. Yo iba a crear algo tan masivo, tan innegable, que se atragantarían con sus suposiciones. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Para entonces, había construido un flujo de ingresos en Internet pequeño pero constante a partir de algunos sitios de comercialización de afiliados y publicando anuncios pagados para negocios locales. Pero no era suficiente.
Necesitaba escalar. Así que redoblé mis esfuerzos. Lancé mi propio producto, un curso digital que enseñaba a los dueños de negocios locales cómo promocionarse sin necesidad de una agencia. Le puse un precio bajo, lo mantuve sin lujos y lo vendí directamente a través de correos electrónicos no solicitados y anuncios pagados en Facebook. El primer mes obtuve 20 ventas, el siguiente 200, luego 600. Para el sexto mes, había ganado más de lo que habría logrado con una carrera universitaria de 4 años y un trabajo de oficina. Al cumplir un año, había superado el $1.000.000. No publiqué al respecto. No actualicé mi perfil profesional de LinkedIn. No cambié mi número de teléfono. Dejé que pensaran que había desaparecido hasta el día en que recibí un correo electrónico de mi mamá. Asunto, ¿podemos hablar? Dejé el cursor sobre el mensaje durante un minuto completo antes de abrirlo. Hola, Carlos. Sé que ha pasado un tiempo. Tu hermana mencionó que vio tu nombre en una entrevista de audio de negocios y nos sorprendimos, de buena manera. Nos encantaría ponernos al día, tal vez podrías venir a cenar. No se mencionaba lo que había pasado. Ninguna disculpa, solo una invitación casual como si no hubiéramos estado en completo silencio durante 2 años. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte llegó 3 semanas después, cuando descubrí por qué realmente me había contactado. Fabián me envió otra captura de pantalla. Esta era de un grupo local en Facebook. Urgente. ¿Alguien conoce a un buen abogado de bancarrotas que maneje la defensa contra ejecuciones hipotecarias? Pregunto por un familiar en problemas. Envíenme un mensaje directo, por favor. Publicado por mi mamá. Adjunta había una foto borrosa de un aviso de ejecución hipotecaria pegado en una puerta. La puerta de Alicia. El texto debajo simplemente decía, dificultades inesperadas. ¿Algún consejo? Es bienvenido. Me quedé mirando la pantalla y algo dentro de mí se quedó en silencio. No satisfecho. No engreído. Solo en silencio, porque sabía lo que venía después y ellos no tenían idea de en qué se estaban metiendo. Cuando desapareces, la gente te olvida o fantasea sobre quién solías ser. Mis padres, al parecer, eligieron la segunda opción. El chico que recordaban era obediente, callado, respetuoso, el que siempre decía gracias incluso cuando le dolía. Nunca imaginaron la versión de mí que surgió después de todo. No la versión que había sido humillada, dejada atrás, y que se reconstruyó desde cero en silencio. No respondí a ese correo electrónico de mi mamá. Tampoco respondí al segundo ni al tercero, aquellos donde su tono pasó de una curiosidad cortés a un sutil chantaje emocional. Tu padre y yo solo estamos preocupados. Alicia está pasando por un momento difícil y sería agradable tener a toda la familia junta de nuevo. Esa línea se me quedó grabada. Sería agradable. Como si yo fuera solo un marco de fotos desaparecido que querían volver a poner en el estante para exhibirlo. Como si mi existencia solo importara cuando encajaba en la estética. La verdad era que, para ese momento, yo no estaba desaparecido. Estaba prosperando. Pero para entender cómo llegué allí, tienes que retroceder un poco, porque mi ascenso no fue instantáneo. No fue glamuroso. Se construyó sobre la frustración, el resentimiento y largas noches mirando códigos, paneles de anuncios y saldos bancarios que apenas cubrían la renta. Después de ver a Alicia vendiendo la casa, la que le compraron con mi futuro, llegué a lo que solo puedo describir como un punto de quiebre silencioso. No del tipo con gritos o lágrimas, solo inmovilidad. Como si todo dentro de mí se volviera frío y concentrado. Renuncié a mi trabajo en la cafetería. Compré una computadora portátil usada a un vendedor local en Facebook, pagué en efectivo, la mitad de mis ahorros desaparecieron en una sola transacción. Estaba rayada, era lenta y tenía la tecla de mayúsculas descompuesta, pero funcionaba. Luego me encerré en ese diminuto departamento y entré en guerra con el Internet. Cada noche me quedaba dormido con vídeos en YouTube reproduciéndose sobre productos digitales, mercadotecnia por correo electrónico, cómo escalar embudos de ventas. Estudié negocios fracasados tanto como los exitosos. Hice ingeniería inversa en los anuncios de los gurús de renombre y reescribí sus textos desde cero solo para practicar. Construí páginas de aterrizaje, probé titulares, lancé cursos que nadie compró,
Fui estafado 2 veces por programas de tutoría que no entregaron nada. Y lenta, dolorosamente lento, lo descubrí. La primera gran victoria vino de un nicho que no había planeado, los organizadores de bodas. Una amiga de un amigo dirigía un pequeño negocio de eventos y se quejaba de que su sitio web no recibía tráfico. Me ofrecía arreglarlo gratis, optimicé sus resultados en motores de búsqueda, reconstruí su página de aterrizaje y configuré una campaña publicitaria básica en Instagram dirigida a parejas recién comprometidas en un radio de 50 kilómetros. 2 semanas después, agendó a 6 clientes nuevos. Me pagó 5.400 pesos como agradecimiento. Luego me recomendó a su florista, a su pinchadiscos y a su prima que tenía un salón de uñas. Aún no tenía una empresa. Sin una sociedad anónima, sin logotipo, solo una cuenta de correo electrónico en Gmail, Google Drive y la desesperación de no ser olvidado. La llamé Agencia Zorro Negro. ¿Por qué? No tengo idea. Sonaba afilado, rápido, peligroso. Me quedaba despierto por las noches haciendo logotipos en Canva y maquetas de sitios web usando plantillas baratas de WordPress. Enviaba mensajes directos a cuentas de pequeñas empresas en Instagram ofreciendo auditar su estrategia de mercado de forma gratuita. Algunos me ignoraron, otros me bloquearon, pero unos cuantos mordieron el anzuelo. Y cuando lo hicieron, superé sus expectativas. En 3 meses, pasé de dormir en mi automóvil a ganar 54.000 pesos al mes. No era mucho, pero era suficiente para respirar. Me mudé a un departamento mejor. Nada lujoso. Seguía siendo de una habitación, pero esta vez con iluminación real y una cocina que no olía a moho. La primera vez que vi 4 dígitos en dólares en mi cuenta bancaria sin gastarlos inmediatamente, recuerdo haberme sentado en mi automóvil y llorar. No era alegría. Era algo más cercano a la liberación, porque toda mi vida me habían dicho que era demasiado callado o demasiado pasivo. Alicia era la luz brillante, la conversadora, la ambiciosa. Yo solo era un extra. El niño que hacía sus deberes y sacaba buenas notas, el que no causaba problemas, pero esto era mío. Para el final del primer año, Agencia Zorro Negro se había convertido en algo real. Había subcontratado el diseño a un trabajador independiente en Filipinas, contratado a un redactor a tiempo parcial en Upwork y me había asociado con un editor de vídeo para paquetes de contenido de redes sociales. Empecé a ofrecer paquetes de promoción a pequeñas empresas, campañas publicitarias, creación de páginas de aterrizaje, flujos de correo electrónico, optimización en buscadores, todo hecho a la medida. Y a la gente le encantó porque, a diferencia de otras agencias, yo no les vendía tonterías. No hablaba con palabras de moda. Simplemente entregaba resultados. Resultados tangibles y rastreables que se depositaban en el banco. Mis clientes no eran las empresas más grandes del mundo. Eran peluqueros de perros, panaderías familiares, masajistas a domicilio, personas reales que habían sido ignoradas por agencias con precios exorbitantes durante años. De una manera extraña, ayudarlos se sentía como ayudarme a mí mismo. Como si cada campaña exitosa fuera yo oponiéndome a lo que mis padres creían. Cada clic en un anuncio, cada consulta reservada, cada peso ganado era una refutación a la idea de que yo tenía que ser sacrificado para que Alicia pudiera tener una ventaja. Para el inicio del segundo año, estaba promediando 360.000 pesos al mes en ingresos, la mitad de eso era ganancia pura. Y me mantuve en silencio. No presumí, no publiqué capturas de pantalla, no llamé a casa. Ya no se trataba de venganza. Realmente no. Se trataba de independencia, de sanar y de probarme a mí mismo que valía algo, incluso si mi propia familia no podía verlo. Pero solo puedes esconderte por un tiempo. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico de trabajo, vi una notificación de un productor de programas de audio. Estaba haciendo una serie sobre jóvenes emprendedores y quería incluirme. Dijo que escuchó sobre mí a través de un cliente que estaba encantado con Zorro Negro. Dudé. Hacerlo público significaba exposición. Mi nombre, mi historia, todo estaría a la vista. Pero algo dentro de mí dijo que sí. Tal vez estaba listo para ser visto de nuevo. El episodio se publicó 2 semanas después. Nada llamativo,
solo yo hablando de cómo había levantado un negocio desde cero sin financiamiento, de cómo trabajaba con negocios locales y de mi creencia en trabajar más duro que mi propia ausencia. Se volvió medianamente viral. No viral a nivel mundial, pero lo suficiente como para conseguir algunos miles de nuevos seguidores en las redes sociales. Lo suficiente como para que mi mamá lo viera. Fue entonces cuando los correos electrónicos comenzaron de nuevo. Dimos tu entrevista. Fue impresionante. Tu papá y yo estamos felices por ti. Tal vez podamos hablar pronto. Pero el tercer correo fue diferente. Carlos, necesitamos tu ayuda. Se trata de Alicia. Resulta que la casa de sus sueños se había convertido en una pesadilla. Alicia había intentado renovar el lugar más allá de lo que valía. Sacó una segunda hipoteca, intentó venderla más cara, pero el mercado se desplomó. Su prometido, no Marcos, un chico nuevo, la abandonó a la mitad del proceso, la dejó con deudas, permisos que no podía permitirse cerrar y una cocina a medio demoler. Ella dejó de hacer los pagos. La casa entró en pre-ejecución hipotecaria. Mis padres, que habían firmado como sus avales en el préstamo, ahora estaban en riesgo de perder su propia casa por su culpa. Y ahora, de repente, yo importaba de nuevo. No lo dijeron abiertamente, pero estaba ahí en cada palabra. Pensaban que yo podía salvarlos. El hijo dramático que desapareció, el hipersensible, el que aparentemente había resultado ser más exitoso de lo que jamás imaginaron. Y ahora que las cosas se estaban desmoronando, estaban llamando. No respondí. Todavía no. En cambio, conduje frente a su casa, no para confrontarlos, solo para verla, para ver si todavía se sentía como mi hogar. No fue así. Se veía más pequeña de lo que recordaba. El porche en el que solía sentarme durante las tardes de verano ahora se veía desteñido y descarapelado. Las rosas con las que mi mamá solía obsesionarse se estaban muriendo. Las ventanas estaban oscuras. Me senté en mi automóvil al otro lado de la calle durante casi una hora, con el motor apagado, observando. Y fue entonces cuando la puerta se abrió. Mi papá salió. Más viejo, más canoso, más lento. No me vio, solo caminó para recoger el correo, luego se quedó allí mirando al cielo como si estuviera esperando una respuesta. Y por un breve momento, sentí algo extraño. No fue ira, ni triunfo, fue algo cercano a la lástima. Pero no duró mucho, porque en el fondo sabía que este era el mismo hombre que me miró a los ojos hace 2 años y me dijo, recuperarás ese dinero en muy poco tiempo. Como si mi futuro fuera prescindible. Como si yo no importara. Así que me alejé, y comencé a planear, porque mientras ellos todavía estaban tratando de arreglar su desorden, yo ya había construido un imperio. Y era hora de que vieran cuánto me habían subestimado. No dormí la noche que vi a mi papá afuera de la casa. Esa imagen se me quedó grabada. Los hombros caídos, la mirada distante, el peso tácito que cargaba mientras revisaba el correo como si esperara encontrar un salvavidas. Y tal vez hace unos años, eso habría sacudido algo dentro de mí. Tal vez me habría hecho querer acercarme para arreglar las cosas, ser un mejor hombre. Pero no esta vez. Porque cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no habían cambiado. No lo sentían. No me estaban buscando porque lamentaran lo que habían hecho. Me estaban buscando porque necesitaban algo. Y después de años de ser el hijo invisible, la idea de último momento, la póliza de seguro que cobraron para cumplir un sueño de Paintest, finalmente tenía algo que ellos necesitaban. Ventaja. Por primera vez en mi vida, yo era el que tenía el control. Y sabía exactamente qué hacer con eso. Para ese momento, Agencia Zorro Negro ya no era solo una pequeña empresa. Tenía a 3 contratistas de tiempo completo, una base de clientes en crecimiento y una lista de espera para paquetes de consultoría. Acabábamos de alcanzar nuestros primeros 18 millones de pesos en ingresos totales, y me estaba expandiendo hacia la educación en línea con una comunidad basada en suscripciones para dueños de negocios locales. Tenía libertad. Tenía alcance, pero sobre todo, tenía acceso a redes de contactos, a información, a personas que estaban profundamente conectadas en el mismo espacio en el que Alicia pensaba que podía prosperar. Verás, la había estado vigilando discretamente. No por obsesión, sino por estrategia.
Sabía que había intentado lanzar un pequeño negocio de decoración de escenarios para la venta de casas después de que su proyecto de remodelación fracasó. Publicó sobre ello un par de veces en Internet. Se llamaba a sí misma la susurradora de propiedades. Hizo logotipos en Canva e intentó asociarse con agentes de bienes raíces, ofreciendo decorar las casas para ventas rápidas. No le fue bien. No tenía credenciales de diseño reales, ni plan de mercadotecnia, ni ahorros restantes. Solo una camioneta deportiva arrendada, un cachorro y una creciente pila de deudas de tarjetas de crédito. Para cuando comenzó el proceso de ejecución hipotecaria, estaba desesperada. Y las personas desesperadas cometen errores, como contactar a personas que yo conocía. Ella no se dio cuenta de que una de mis clientas, Tania, una agente de bienes raíces para la que yo había estado trabajando como consultor, había recibido una solicitud del negocio de Alicia. Un correo electrónico no solicitado ofreciendo servicios de decoración con descuento a cambio de recomendaciones. Tania me reenvió el correo electrónico sin siquiera conocer toda la historia. Oye, ¿no mencionaste que tu hermana intentó algo como esto? Pensé que me resultaba familiar. Risas. Fue entonces cuando la idea tomó forma. No por malicia, sino con precisión. Porque esto no se trataba de lastimar a Alicia. Se trataba de recordarles a todos lo que eligieron tirar a la basura. Pasé el mes siguiente preparándome en silencio, no con fantasías de venganza o confrontaciones dramáticas, sino con logística, papeleo, investigación. El primer paso fue crear una empresa fantasma. La llamé Propiedades Pino Hueco. Limpia, profesional, imposible de rastrear hasta mí. A través de Pino Hueco, comencé a explorar propiedades embargadas en el área. Haciendo ofertas discretamente por casas con impuestos atrasados, aprendiendo el sistema, descubriendo quiénes eran los actores clave. Uno de mis clientes, un asesor financiero, me presentó a un abogado experto en ejecuciones hipotecarias que se especializaba en la compra de propiedades en problemas a través de subastas. Ni siquiera le dije lo que planeaba, solo que quería aprender cómo funcionaba todo. Y luego hice la llamada que lo cambiaría todo. Me comuniqué con el banco que tenía la hipoteca de la casa de Alicia, no como su hermano, sino como un inversor privado interesado en asumir un préstamo en problemas. La representante con la que hablé fue profesional, cautelosa. Estas cosas toman tiempo, me dijo. Había procedimientos, revisiones, aprobaciones, pero mi oferta era simple. Quería comprar la deuda por completo antes de que llegara a subasta. Tenía el capital. Tenía la asesoría legal. Y no tenía ninguna intención de dejar que esa casa cayera en manos de cualquiera, porque yo no quería comprar la casa de Alicia. Quería ser el dueño del papel en el que estaba impresa la deuda. Y una vez que lo lograra, la dinámica de poder cambiaría para siempre. Mientras ese trato avanzaba lentamente a través de los canales de aprobación, seguí sentando las bases. Comencé a reconectarme con antiguos compañeros de clase y amigos en común con los que no había hablado en años. Casualmente amigable, sin una agenda oculta, al menos en la superficie. Hola, amigo, tiempos locos. Solo quería saludar. ¿Cómo te trata la vida? Reaparecí en las redes sociales cuidadosamente curadas. Sin presumir, sin alardear, solo con indicadores silenciosos de éxito, un nuevo espacio de oficina, una aparición en un programa de audio, una cita en una revista de negocios local, lo suficiente como para hacer que la gente se diera cuenta, para que hicieran preguntas. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz. Fabián me envió un mensaje de texto una noche. Oye, tu hermana me envió un mensaje por Facebook. Fue muy al azar. Me preguntó si sabía qué estabas haciendo. Me hice el tonto. ¿Estás bien? Sonreí. El cebo estaba funcionando. Y luego, en el momento casi perfecto, recibí otro correo electrónico de mi madre. Una línea corta. Alicia se mudará con nosotros por ahora. Han sido unos meses muy difíciles. Sé que probablemente no te importe, pero pensé que deberías saberlo. Casi me eché a reír. La agresividad pasiva seguía viva y coleando. Pero lo que ella no sabía era que la casa que Alicia acababa de dejar atrás estaba a punto de tener mi nombre en las escrituras. El trato se cerró 2 semanas después.
Propiedades Pino Hueco tomó oficialmente la propiedad de la hipoteca y el gravamen anterior fue transferido bajo nuevos términos. Todo legalmente hermético, todo completamente en regla. Y nadie sabía que era yo. Todavía no. La casa estaba en mal estado. Proyectos a medio terminar por todas partes. Paneles de yeso expuestos, un lavabo que goteaba. El jacuzzi había sido arrancado y dejado en pedazos en el patio trasero como un monumento roto a las malas decisiones. Pero a mí no me importaba la condición. Me importaba el simbolismo, porque ahora, por primera vez en mi vida, tenía algo que no podían quitarme. El control. No pasó mucho tiempo después de eso cuando Alicia intentó volver a entrar a mi vida directamente. Me envió un mensaje por Instagram. Educada. Curiosa. Hola, extraño. Cara sonriente. Ha pasado una eternidad. Vi lo de tu entrevista. Cosas súper geniales. Me encantaría ponernos al día. No le contesté. Lo intentó de nuevo una semana después. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo y lo entiendo. Las cosas fueron complicadas, pero espero que tal vez podamos empezar de cero. ¿Un café alguna vez? No, todavía no. Porque había una pieza más que preparar, un momento más que estaba esperando. Tenía las escrituras. Tenía el silencio. Ahora solo necesitaba al público. Comencé a planear un evento de contactos para pequeñas empresas. Nada enorme, solo una reunión local de emprendedores, agentes inmobiliarios y dueños de pequeños negocios. Reservé un lugar acogedor, invité a mis clientes y me asocié con un popular programa de audio de bienes raíces para transmitir todo en vivo. Y en la lista de invitados, estaban Tania, la agente inmobiliaria, su asistente y un par de contactos mutuos que, en un momento u otro, habían trabajado con Alicia. No como una trampa, sino como testigos. Porque cuando llegara el momento de revelar quién había salvado la casa de la subasta, quién era ahora el dueño de la propiedad que Alicia alguna vez presumió como un trofeo, quería que las personas adecuadas estuvieran mirando. Quería que vieran que el chico callado al que habían dejado atrás, ahora era el que tenía las llaves. El evento no fue lujoso. Me aseguré de ello. Fue íntimo, decorado con buen gusto y lo suficientemente informal como para que nadie sospechara el tipo de peso que tenía para mí personalmente. Era solo una reunión de jueves por la noche en un almacén remodelado en el centro. Focos de estilo antiguo, ladrillo expuesto, bebidas gratis. Llevaba un saco sencillo sobre una camiseta negra. Nada llamativo. La idea era mantener las cosas discretamente impresionantes. La lista de invitados había sido cuidadosamente seleccionada. Clientes, amigos, oyentes del programa, dueños de pequeños negocios, un puñado de agentes y personas clave en la escena inmobiliaria local. Y cerca del centro de todo, sentada en una mesa cerca de los aperitivos, estaba Tania, la misma agente de bienes raíces que, sin saberlo, me había pasado el correo electrónico de Alicia. Llevaba a su asistente, a su corredor de hipotecas y, como esperaba, a una amiga de una amiga que solía ir a la clase de ciclismo bajo techo con mi hermana. A la mitad del evento, mientras la gente hablaba y se pasaban tarjetas de presentación, subí al pequeño escenario que habíamos montado. El presentador del programa, un chico enérgico llamado Ricardo, me dio una cálida introducción. Ustedes están a punto de disfrutar algo especial. Nuestro próximo orador construyó una agencia de decenas de millones de pesos desde cero, justo aquí en la ciudad. Demos un aplauso para Carlos Reyes, fundador de Agencia Zorro Negro. Los aplausos fueron educados pero genuinos. Sonreí, ajusté el micrófono y comencé. Hablé sobre los pequeños comienzos, sobre cómo ser subestimado es a menudo el mayor regalo. Hablé sobre el crecimiento de los negocios locales, sobre la resiliencia, sobre el largo camino hacia la independencia. La gente asentía, aplaudía en los momentos correctos, y luego cambié de tema. Muchos de ustedes me conocen como el chico que ayuda a las tiendas familiares a competir con los grandes perros de la industria. Pero lo que no saben es que, hace 2 años, perdí todo lo que creía tener. El fondo para la universidad que me habían prometido desde que tenía 12 años. Desapareció. Fue regalado sin previo aviso a otra persona. Por mi propia familia, nada menos. La sala se quedó en silencio.
Se podía escuchar el tintineo del hielo en los vasos. Me dijeron con una cara completamente seria que estaría bien, que lo resolvería, que debería estar agradecido. Y en lugar de contraatacar, desaparecí en silencio. No grité, no publiqué una queja en internet, no pedí lástima. Simplemente trabajé. Eché un vistazo al otro lado de la habitación. Tania estaba muy atenta. Su asistente había dejado de comer a la mitad de un bocado. La amiga de la clase de ciclismo tenía los ojos muy abiertos. Continué. Y durante los últimos 2 años, construí algo, no solo un negocio, sino una vida bajo mis propios términos. No lo hice por rabia. Lo hice por necesidad. Y esta noche, quiero mostrarles una de las primeras propiedades que adquirimos bajo nuestra nueva firma de inversiones, Propiedades Pino Hueco. Presioné el control remoto y la pantalla detrás de mí se iluminó con una foto. Una casa, la misma que la mayoría de los locales en esa habitación habían visto antes. La de Alicia, o mejor dicho, mi casa ahora. Hubo jadeos y susurros. Tania se enderezó en su silla. Su asistente se volvió hacia ella y le dijo algo en voz baja. Dejé que la imagen se mantuviera en pantalla, luego sonríe. Esta propiedad había sido ejecutada por el banco y fue destrozada a la mitad de una renovación. Una mala estrategia de inversión, un mal manejo de la deuda, pero vimos potencial, no solo en la propiedad, sino en lo que representaba. No necesitaba dar nombres. Todos en esa sala que necesitaban entender, lo entendieron. Terminé la charla con una línea muy simple. Nunca subestimen a los callados. Por lo general, estamos construyendo mientras ustedes están ocupados hablando. Un aplauso educado estalló, pero no de todos, porque de pie en la parte trasera de la sala, justo dentro de la puerta, estaban Alicia y mi madre. No sé cómo entraron. Probablemente alguna de sus amigas les reenvió la invitación al evento. Tal vez Tania, tal vez la amiga de la clase de ciclismo. No importaba. Lo que importaba era la mirada en sus rostros. La mandíbula de mi madre estaba tensa, sus labios finos y apretados en una línea, como si estuviera conteniendo 1000 palabras no dichas. Alicia parecía congelada, no conmocionada, sino expuesta, como alguien que acaba de darse cuenta de que sus secretos detrás del escenario habían sido transmitidos a toda la audiencia. Bajé del escenario y caminé hacia la barra, fingiendo no verlas. Alicia me alcanzó primero. Carlos, dijo ella, ¿qué demonios fue eso? Me di la vuelta lentamente, tranquilo, mesurado, como un hombre que tenía las escrituras, porque de hecho las tenía. Esa, como dije, fue la verdad. Compraste mi casa. Su voz se quebró al decir mi nombre. No, respondí. Compré la casa. La que tú no pudiste pagar. La que destrozaste y abandonaste después de quemar mi futuro. No te confundas. Nunca fue tuya, me espetó. No tenías que humillarme frente a todos. Di un sorbo a mi bebida. Curioso, eso fue lo que pensé cuando me enteré de que te habían entregado mi fondo para la universidad como si fuera un regalo de cumpleaños. Ella parpadeó. No fue mi idea. Mamá y papá. No lo hagas, la interrumpí. Tú sonreíste. Posaste frente a ella. Le pusiste descripciones como, me merezco esto. Ni una sola vez preguntaste cómo estaba, nunca ofreciste devolver el dinero. Simplemente seguiste adelante. Yo también lo hice. Parecía que quería discutir, llorar, gritar, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta, murmurando, eres cruel. Y tal vez lo era. O tal vez, por primera vez en mi vida, no lo era. Mi madre se acercó unos minutos después, cuando la mayoría de la gente ya se había ido. No puedo creer que hagas esto, dijo. Ningún hola, ningún abrazo, solo veneno. Sostuve su mirada, tranquilo y firme. Yo no hice nada. Solo me negué a seguir siendo la víctima. Hiciste un espectáculo de nosotras. No, le dije. Ustedes hicieron eso cuando decidieron que una hija merecía un futuro y el otro no. Solo que no pensaron que yo alguna vez conseguiría un micrófono. Abrió la boca y la cerró. No esperé una respuesta. No les quitaré su casa,
le dije. Puedes relajarte. No soy como ustedes. Pero renovaré esta, la venderé adecuadamente, de la manera correcta, y usaré cada centavo para financiar becas para chicos a los que les dijeron que sus sueños no importaban. Mi madre me miró desconsolada. No tienes que hacer esto, susurró. Pero tengo el poder de hacerlo, dije. Y esa es la diferencia. Se fue sin decir una palabra más. Las repercusiones fueron silenciosas pero completas. En una semana, el Círculo de Bienes Raíces sabía exactamente quién era ahora el dueño de la infame Casa de la Renovación de la Chica del Yoga. Tania me refirió a 2 nuevos clientes apenas unos días después del evento. Mis seguidores en redes sociales se duplicaron. Agencia Zorro Negro apareció en una revista digital por historias creativas de redención. Alicia se mudó a un departamento tipo estudio. Intentó relanzar su negocio de decoración, pero su reputación nunca se recuperó por completo. Las noticias corren rápido cuando dejas un rastro de facturas sin pagar y puentes quemados. En cuanto a mis padres, dejaron de buscarme por completo. Y yo estaba bien con eso, porque por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo su aprobación. Tenía mi propio legado. Aún paso conduciendo por esa casa a veces, no por amargura, sino por gratitud. Porque ese lugar roto, destrozado y abandonado, fue donde perdí todo y luego me volví a encontrar. El éxito no fue la venganza. La indiferencia lo fue, y así es como gané.